¿Qué tal, amiga y amigo? Gracias por sintonizar su programa Día a Día Sin Barreras, una coproducción entre la Asociación ISCANAL y el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM. Estaremos alternando con el compañero Marvin Siliesar la presentación de su programa. Este día vamos a estar discutiendo sobre el tema del Día de la Madre, una visión diferente desde la perspectiva de las mujeres. Tenemos como invitada a la licenciada Daisy Cheney. Ella es directora del Instituto de la Mujer, IMU, parte también del movimiento de mujeres de nuestro país, a quien damos la más cordial bienvenida a su espacio. Daisy, bienvenida. Gracias, Margarita, es un gusto estar compartiendo con ustedes este tema que es tan importante para todas las salvadoreñas y también para los salvadoreños, obviamente. Queremos llevar algunos elementos de reflexión en esta conmemoración del Día de la Madre. Seguramente usted que está allá en su casita viendo su programa, Días Sin Barreras, le sirve mucho para pensar sobre el tema de la maternidad y cómo es que surge también la conmemoración del Día de la Madre. Cómo debemos de verlo, cómo debemos de vivirlo, es un tema que vamos a discutir en los próximos 30 minutos. En nuestro país, déjeme contarle, según algunos artículos de opinión que ha escrito CEICOM, el Día de la Madre se decretó a través de la Asamblea Legislativa. Quedó registrado el día 2 de mayo de 1983 en el diario oficial número 80 en el tomo 279. Según los escritos de Nelly Rivera, quien es la coordinadora del área de difusión de CEICOM, pasaron 56 años para que la Asamblea Legislativa, la Asamblea Constituyente de ese tiempo, decretara el 10 de mayo como el Día de la Madre. 56 años es más de medio siglo, licenciada, para darle este reconocimiento a las madres salvadoreñas. Sí, yo creo que se cumplió con una formalidad a una celebración que aparece en la sociedad, en la cultura salvadoreña, porque tiene mucho vínculo con la vida de las mujeres, de los hombres, de toda la sociedad en su conjunto. Entonces, pienso que la Asamblea lo que hizo fue responder a esa demanda que habrá tenido la ciudadanía, pero que más allá de esas formalidades y el decreto legislativo, esa siempre fue una fecha muy querida para todas las personas, para las niñas, los niños. Yo recuerdo mucho cómo era un día muy esperado para celebrarlo entre los niños y las niñas en la escuela. Siempre toda la comunidad educativa se ponía en función de celebrar este día. Entonces creo que simplemente pasó a ser una fecha que tenía una connotación más social, ¿verdad? Y legal en este caso, de modo que se hizo justicia, digámoslo así. De alguna manera. De alguna manera, exacto. Bueno, según hemos leído en las informaciones que se publican en Internet, el Día de la Madre viene desde tiempos remotos. Leíamos, por ejemplo, que viene desde los tiempos de Grecia, de Roma, que lo celebraban a las diosas, el tema de la fertilidad, por ejemplo. También fue retomado por el cristianismo, o la Iglesia Católica, mejor dicho, en el tema de la Virgen María. Como esto también vino a través de los siglos instaurándose en sitios como El Salvador, aunque de manera más reciente, porque estamos hablando de que legalmente se instauró en nuestro país en el año de 1983. Estábamos en plena guerra civil. Exacto, sí. Sí, yo creo que a nuestra sociedad ya sabemos que nos ha permeado mucho la cultura cristiana y desde esa perspectiva de la cultura cristiana es que se ha venido conmemorando esta fecha y vinculada mucho a esa figura santa que es la Virgen María, y de una u otra forma la maternidad ha sido muy estereotipada en ese sentido, ¿verdad? Considerando a las mujeres madres como mujeres santas. Eso en cierto modo puede tomarse como algo positivo para las mujeres, pero si uno profundiza mucho más en esto, y aquí la teoría feminista nos ha ayudado mucho a entender lo que significa para las mujeres madres
sobrellevar este papel que les toca jugar como responsables de sus hijos y sus hijas, como responsables prácticamente exclusivas de la crianza, del cuidado, de la protección de su familia, ¿verdad? Y esto es donde hay que comenzar a pensarlo y a reflexionarlo, lo que significa para la vida de las mujeres esta responsabilidad, la responsabilidad del cuidado en su calidad de madres, porque le han dejado toda esa responsabilidad solo a las mujeres, los hombres han descuidado su propia paternidad y todo lo que implica el Estado mismo también, ¿verdad? No asumir la protección y el cuidado para todas las personas. Por el hecho de nacer en un territorio, somos personas con derechos desde que nacemos y salimos a la vida, ¿verdad? Tenemos la obligación tenemos el derecho de ser protegidos por el Estado en su conjunto. Y esto prácticamente ha sido definido como el papel exclusivo de las mujeres, lo cual ha también generado que las mujeres tengan como realización personal el ser madres como algo exclusivo, ¿verdad? Y que con el solo hecho único, de ser, quizás, ¿verdad? Sí, y que con el hecho de ser madres ya se sienten realizadas como personas. Y el hecho de ser madres en la sociedad se les adjudica desde esa concepción patriarcal que se tiene la responsabilidad de que son las que van a orientar, a criar, a proteger, a cuidar, a garantizar la salud, la nutrición de todas las criaturas. Y eso obviamente cuando no se garantiza por el mismo hecho de que no todas las familias tienen las condiciones para garantizar todo el cuidado, genera en las mujeres un sentimiento de culpabilidad que les complica también su propia salud mental, ¿verdad? Hoy en este momento cuando se habla de la familia, por ejemplo, y de la responsabilidad de la familia en el desarrollo de los niños, de los jóvenes, de si se meten o no se meten a las pandillas, se lo adjudican directamente a las madres, ¿verdad? Cuando sabemos que el Estado tiene una alta responsabilidad en esto también. Lo que mencionaba fuera de cámaras también, el hecho de responsabilizar a las madres de las situaciones de violencia, que el muchacho se involucró en los grupos de pandillas, es culpa de la mamá. Si los niños y las niñas andan en la calle y no sacan buenas notas, es culpa de la mamá. Entonces, se ha hecho, como usted bien dice, un estereotipo sobre el concepto de ser madre. Y el estereotipo está vinculado a lo que la gente tradicionalmente llama como el instinto maternal, ¿verdad? El instinto maternal en realidad como tal no existe. El instinto está relacionado a ese impulso natural que podría tenerse a partir de que biológicamente estamos hechas para dar vida. Eso es así, ¿verdad? Las mujeres somos las únicas capaces, hoy por hoy, hasta que la ciencia no diga lo contrario, de parir un hijo o una hija. Entonces, el hecho de que tengamos todo el cuerpo biológicamente preparado para tener un hijo o una hija, no debería significar que socialmente seamos responsables de esa criatura que ha venido al mundo, porque para que esa criatura exista también participó un hombre que es el que retoma el papel de la paternidad, ¿verdad? Entonces eso es lo que desde la teoría feminista se explica y se analiza de una manera distinta, para que las mujeres no lo vivamos como algo natural que nos toca. Por el hecho de parir, nos toca toda la responsabilidad social de la crianza, de la educación, del cuidado y de la protección. Y para toda la vida. Y para toda la vida, porque los periodos de maternidad, ¿verdad?, son los que, bueno, el parto y lo que viene después, la lactancia y el cuidado en los primeros años. Pero desde el momento de que nace un ser humano en una sociedad, hay un Estado que está obligado también a esa protección. No es ni debe ser visto como un papel exclusivo de las mujeres.
Amiga y amigo, no nos cambie, vamos a hacer nuestra primer pausa comercial. Enseguida volvemos para seguir abordando el tema de la maternidad en el marco del Día de la Madre. Gracias por su fiel sintonía. Usted se acompaña de su programa Día a Día Sin Barreras, una coproducción entre SEICON y la Asociación ISCANAL. Estamos abordando la temática de la maternidad en el marco del Día de la Madre. Nuestra invitada de hoy es la licenciada Daisy Cheney. Ella es directora del Instituto de la Mujer, IMU, y también forma parte del Movimiento de Mujeres de El Salvador. Abordábamos en el primer segmento un poco el antecedente histórico de cómo se decreta el Día de la Madre en nuestro país. Se hablaba que fue instaurado el 2 de mayo del año de 1983. La solicitud o la petición a la Asamblea Legislativa fue puesta en el año de 1927 y fue hasta medio siglo después, un poco más de medio siglo después, que las diputadas y diputados del entonces Asamblea Constituyente deciden instaurar el 10 de mayo como el Día de la Madre. No así con otras legislaciones como el TLC y otras aprobaciones que han hecho en la Asamblea Legislativa. Tenemos las recientes, por ejemplo, madrugones que se dieron en la saliente legislatura. Y en este segmento vamos a estar hablando más acerca del tema de la maternidad y cómo el tema de la justicia, por ejemplo, en el tema de las madres, cómo es que en la sociedad a la mujer se le incorpora la idea de que la única realización como mujeres es ser madre. Pero ¿qué pasa con aquellas que deciden todo lo contrario? Lo que ocurre es que desde niñas se nos socializa para que busquemos esa realización personal en la maternidad. Si nos damos cuenta cómo a las niñas desde que están pequeñitas los primeros juguetitos están vinculados a muñequitas, a cuidar a esas muñequitas, a vestirlas, a cocinarles, a lavarles, a plancharles, es decir, a todo ese trabajo doméstico que es el que garantiza la vida, ¿verdad? El trabajo doméstico es valiosísimo, hay que apreciarlo mucho. Es el que permite que los seres humanos crezcan, se desarrollen y lleguen a ser personas ciudadanas. Pero el problema aquí es que esa garantía esté pensada socialmente, incluso legalmente, solo bajo la responsabilidad de las mujeres. Ahí es donde comienza el problema. Y yo creo que este decreto, cuando se define después de 50 y tantos años de esperar que sea una fecha oficialmente aceptada, conmemorada, etcétera, se queda solo en el sentido de celebrar que hay madres o de conmemorar si las madres ya no están, etcétera, y no reconocer todo lo que implica ser mamá en un país como El Salvador, ser mamá muchas veces sin un papá al lado, que es con mucha frecuencia en este momento. De cada 100 hogares salvadoreños hay 35 hogares donde no hay papá, solo hay mamá. Entonces uno puede imaginarse lo que implica para la vida de las mujeres ser la garante de todo ese cuidado, de toda esa crianza y de todo ese acompañamiento que las mujeres tienen que hacer de sus hijos y de sus hijas. Y de cómo el Estado ha dejado bajo la responsabilidad y bajo las espaldas de las mujeres esa alta tarea que tendría que tener todo Estado, por ser el obligado a responder por la protección de su ciudadanía. Entonces, en esa, digamos, mitología que ha rodeado siempre la maternidad vista como un instinto, hay un gran andamiaje de discriminación sobre el cuerpo de las mujeres y todo lo que, por ejemplo, se piensa de las mujeres que deciden no ser madres, lo que tú preguntabas al principio, es decir, ¿qué pasa cuando una mujer simplemente no tiene interés en ser esa cuidadora para toda su vida y decide no ser madre, ¿verdad? Porque en ese sentido las mujeres deberíamos de tener esa opción.
la maternidad en El Salvador socialmente es casi impuesta, casi obligatoria. Porque cuando una mujer llega a los 30 años y no ha tenido un hijo, comienza aquel acoso social de ¿y por qué? No, ¿verdad? ¿Qué pasa? Para que te se le ve casi como alguien anormal que no puede tener hijos o no quiere tener hijos. Y no debería de ser así, porque las mujeres jugamos muchos papeles en la sociedad, no solo el de ser madres, ¿verdad? Porque no debería de ser exclusivo para las mujeres ese rol en la sociedad. También se invisibilizan otros aportes que hace la mujer. Vaya, con esto del Día de la Madre es típico todos los años que quienes salen ganando es la gran empresa. Y vemos en los centros comerciales o en las tiendas o en los almacenes ofertas de lavadoras, de refrigeradoras, de licuadoras, que es lo que se piensa para regalarle a la mamá. No se piensa en otra cosa, en la reivindicación, por ejemplo, de todo el aporte que hace en el tema económico, en el tema social. Hay datos, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Esta es una publicación que hizo el Diario de Hoy sobre un informe que presentó la OIT, que revela que a nivel global, durante el año 2007, la proporción en el tema empleo, por ejemplo, empleo-población, fue de 49.1% para las mujeres contra el 74.3% para los hombres. La OIT afirma que las mujeres ganan, en el caso del empleo, 17% menos que los hombres, y aporta más a la sociedad y aporta más a la economía de un país. Sin embargo, sus derechos no son reivindicados, por ejemplo, en el tema del salario y en otros tantos temas. Exacto, y a eso sumémosle que todo ese trabajo reproductivo que ella hace en calidad de mamá, no solo es invisible, o sea, no solo no se paga, no solo no aparece en las cuentas nacionales, a pesar de que es el sustento de reproducción de la vida, ¿verdad? Porque eso es lo que se tiene que visibilizar. ¿Qué pasaría si en un hogar no hay alguien que desde que amanece está cuidando a que los niños vayan a la escuela, que vayan comidos, que vayan saludables, que vayan bien nutridos, pendientes de que no les vaya a pasar nada? En fin, todo ese cuidado reproductivo es el que no se visibiliza, aunque se obviamente relaciona directamente con ese rol de ser madres, pero no es valorado. Y en este caso el mercado, y yo creo que este decreto legislativo está vinculado a que el mercado saque provecho de eso, ¿verdad? Lo relaciona a todo ese papel de cuidado que hacemos las mujeres, invisibilizando lo fundamental, ¿verdad? Que es qué pasaría si las mujeres no hiciéramos ese trabajo doméstico. Entonces vienen esa gran cantidad de propaganda y publicidad de qué regalarle a una madre para, sobre todo, volver a insistir en ese papel cuidador, ¿verdad? Y protector que hacemos las mujeres. Entonces, lo que nos toca al movimiento de mujeres en este caso es que ese día celebrémoslo, como no. Todas y todos queremos a nuestras madres, es lo que más queremos en el mundo, pero sepamos saber que esa mujer también tiene su propia condición de mujer, no solo es mamá, ¿verdad? Ella también necesita ser visible y necesita ser reconocida por esos otros papeles que juega en la sociedad, no exclusivamente por ser madre cuidadora de otros y para otros. El programa todavía no termina. Lo invitamos, amiga y amigo, a un nuevo corte publicitario. Enseguida volvemos. Gracias por mantenerse en nuestra compañía. Usted sintoniza Iscanal Televisión y también se transmite a través de Radio Iscanal, una coproducción de SEICON junto con los amigos y las amigas de la Asociación Iscanal. Continuamos conversando con Daisy Cheney, directora del IMU, sobre el tema de la maternidad en el marco del Día de la Madre. Hemos dado algunos elementos importantes para la reflexión, principalmente de las mujeres. Y en este segmento vamos a abordar
un punto bastante interesante y que preocupa al IMU, como es el tema de las madres adolescentes. Sí, efectivamente, cuando se piensa en este tema, en estas celebraciones, la sociedad ahora tiene que tomar conciencia de que un 35% de los partos en los hospitales públicos, y este es un dato más sobre todo del hospital de maternidad, está vinculado a adolescentes de entre 12 y 16 años. Esto implica que tenemos a madres niñas o niñas madres que están cuidando otros niños y otras niñas. Y lo que implica para la vida de estas niñas comenzar a ser madres a esa edad, a una edad en donde se supone que el ser humano empieza como a concretarse como persona, ¿verdad? A desarrollarse, a soñar con un proyecto de vida, etcétera. Pero una niña adolescente, madre a los 12, 13 años, en realidad es una vida truncada en una sociedad que no le va a dar oportunidad, ¿verdad? ¿Qué va a hacer una criatura cuidando otra criatura? Y este es un dato que no solo, digamos, es preocupante actualmente, sino por el hecho que detrás de estos embarazos precoces, detrás de estas niñas que están ya demandando al Estado, al sistema de salud, controles prenatales, a esa edad, está implicando un fenómeno del que la sociedad poco quiere hablar. Detrás de una niña embarazada a esa edad siempre habrá un abuso sexual, una violación sexual, un incesto, porque muchos de estos embarazos ocurren adentro de las familias y con la complicidad y el silencio de la sociedad en su conjunto. Esta es como la denuncia que nosotras queremos hacer cuando se conmemoren y se celebren estas fechas, que no solo es alegría, sino también implica un problema social al que la sociedad tiene que darle respuesta. El sistema educativo, el sistema de salud tiene que discutir de qué manera se previene este problema que se llama embarazos en adolescentes, porque tiene que ver también con la vida de estas niñas y estos niños. Hay muchas chicas que cuando se ven embarazadas se están suicidando, ese es también un indicador que se ha disparado. Hay muchas muertes también debido a esos partos de riesgo, ¿verdad? Porque en este momento el Estado, según el dato, le cuesta al Estado casi $3,000 un parto de una niña adolescente. Normalmente vale $250, pues un parto en adolescentes está costando hasta $3,000 por lo riesgoso que es. Entonces no podemos seguir ignorando todas las implicaciones que tiene esta problemática en El Salvador. El año pasado tuve la oportunidad de hacer una experiencia en una institución estatal que vela por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ahí también reciben a madres adolescentes. Algunas de ellas tienen sus hijos y sus hijas producto del abuso sexual. Y es tremendo conocer estos casos cuando uno ya se involucra de cerca. Habían unas chicas con problemas, por ejemplo, que no podían escuchar o no hablan, que habían sucedido dentro de su casa por algún pariente y que en lugar de apoyarla y de brindarle la asistencia que necesitaba esa niña, era echada de la casa. Exacto. Así era como llegaban a esta institución del Estado. Claro. Se hacía un proceso de tratamiento psicológico porque algunas de ellas cuando daban a luz rechazaban al bebé. Entonces, pero porque les recordaba el abuso sexual. Y al preguntarle, por ejemplo, cuáles eran sus sueños, casi siempre lo vinculaban: quiero ser policía. Pero no el hecho de ser policía, entrar a la PNC como una carrera, sino lo que representa para ellas el tener un arma con qué defenderse y con qué defender a otras niñas seguramente. Se hacía todo un trabajo con ellas porque los psicólogos encargados manifestaban que costaba que ellas volvieran a construir sus sueños. Sí, es correcto, porque destruyen todo un mundo afectivo que cualquier ser humano tiene a esa edad
y le destruyen la confianza que una niña o un niño tiene sobre los adultos, sobre su padre, sobre su madre, sobre su tío, su hermano, y esa desconfianza y ese impacto en el daño físico, sexual y psicológico que se le hace queda como un trauma de por vida si no es tratado psicológicamente. Por eso es que la problemática se vuelve muy compleja, porque tiene que ver con toda esa mitología que alrededor de eso se construye. Nadie quiere hablar de eso, pero los efectos los estamos enfrentando. El Estado está invirtiendo muchísimo en todo este fenómeno de los embarazos en adolescentes y se necesita doblar esfuerzos desde el punto de vista de la educación. Nosotras estamos insistiendo mucho en la educación sexual en el sistema educativo, para que los jóvenes tengan información y tengan conocimiento y logren en ese sentido también defenderse, porque el día que los jóvenes saben que todo eso que están viviendo son delitos que son condenados por la ley, en ese momento comienzan a defenderse, ¿verdad? Y los adultos responsables de semejantes crímenes también se van a sentir cuestionados y condenados socialmente. Por eso es importante hablar del tema. El tiempo se nos agotó, la temática es muy amplia y muy interesante. La invitamos para otro programa para continuar discutiendo sobre el tema de las mujeres. Es importante informar a las mujeres que nos sintonizan en la zona de oriente de nuestro país que son datos bastante importantes, algunas reflexiones que hemos dejado para que ellas lo mediten allá en el calor de su casa, de su hogar, por supuesto a través de Iscanal. Un último mensaje de despedida para todas las mujeres, licenciada. Bueno, un mensaje que la maternidad puede ser vista de otra manera, vivida de otra manera en nuestra calidad de hijas o en nuestra calidad de madres. Podemos construir unas relaciones entre mujeres o entre mujeres y nuestra familia mucho más armoniosas, ¿verdad? Desprovistas de culpa, de sentimientos de culpabilidad, en el sentido de que si los hijos salieron mal, entonces es responsabilidad de la madre. No, cada persona se va forjando. Las madres y los padres tenemos esa responsabilidad de ayudar, pero en conjunto, trabajando en conjunto. La crianza no puede ser vista como algo que le toca solo a las mujeres, nos toca a todos y al Estado sobre todo. Muchas gracias a usted, amigo y amiga. Lo invitamos para la próxima semana en una emisión más de Día a Día Sin Barreras.